Hay historias que se quedan grabadas en el alma como cicatrices que nunca sanan, y esta es una de ellas. Sucedió hace más de 30 años, cuando yo era apenas un vaquero joven que recorría las montañas del norte de México buscando ganado perdido. Era febrero, el mes más cruel en esas tierras altas donde el viento corta como navaja y la nieve se vuelve enemiga de todo ser viviente. Había salido al amanecer desde el pueblo de San Nicolás, siguiendo las huellas de 3 reses que habían escapado durante una tormenta. El frío era tan intenso que mi aliento se convertía en cristales de hielo antes de tocar el suelo. Llevaba conmigo apenas lo necesario: agua, algo de comida y una manta que mi madre había tejido con lana de oveja. Cuando el sol comenzó a declinar, me encontré perdido en un sendero que no reconocía. Las rocas parecían gigantes dormidos cubiertos de nieve, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Fue entonces cuando vi el humo, una delgada columna que se alzaba entre los pinos, como una oración desesperada pidiendo auxilio al cielo. Seguí el rastro del humo hasta llegar a un pequeño claro donde encontré algo que jamás podré olvidar. Un anciano indígena estaba sentado junto a los restos de una fogata casi extinguida. Su piel arrugada tenía el color de la tierra mojada, y sus manos temblaban violentamente mientras intentaba avivar las brasas moribundas. Vestía ropas rasgadas que apenas lo cubrían del frío mortal. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Sus ojos, cuando me vieron, brillaron con una mezcla de miedo y esperanza. Le hablé en español, pero él solo movió la cabeza. Probé con las pocas palabras que conocía en náhuatl, y entonces su rostro se iluminó ligeramente. Me dijo que se llamaba Tlacaelel y que había estado caminando durante 3 días buscando a su nieta, quien había desaparecido del campamento de su tribu. El viejo tenía los labios azules y las manos tan rígidas que apenas podía moverlas. Comprendí que si no hacía algo pronto, moriría congelado antes del amanecer. Compartí mi manta con él y logré reavivar el fuego con ramas secas que encontré bajo los árboles. Mientras las llamas crecían, Tlacaelel me contó fragmentos de su historia. Habló de su pueblo, de las tradiciones ancestrales que se perdían como hojas en el viento, y de su nieta Itzel, una niña de apenas 8 años, que era la luz de sus ojos. La noche cayó como una cortina negra, y decidí quedarme con él hasta el amanecer. No podía abandonar a un ser humano en esas condiciones, aunque eso significara perder el rastro del ganado que buscaba. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa que convertía el mundo en un lugar fantasmal. Tlacaelel había pasado la noche delirando por la fiebre, hablando en su lengua nativa sobre espíritus de la montaña y antiguos rituales. Yo mantuve el fuego encendido toda la noche, alimentándolo con cada rama seca que pude encontrar en la oscuridad. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron la bruma, escuché algo que me heló la sangre más que el frío de la madrugada. Era el llanto de un niño, débil pero inconfundible, que venía desde algún lugar entre los árboles. Tlacaelel también lo oyó, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando susurró el nombre de su nieta. Me levanté de inmediato y seguí el sonido, abriéndome paso entre la maleza helada. A unos 50 metros del claro, detrás de un gran peñasco cubierto de musgo, encontré a la niña. Itzel estaba acurrucada contra la roca, temblando de frío y con los labios morados. Vestía un pequeño huipil bordado con hilos de colores que ahora parecían desvaídos por la humedad y el frío. Cuando me vio, no corrió. Solo me miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían contener toda la sabiduría ancestral de su pueblo. Le hablé con voz suave. Le dije que había encontrado a su abuelo y que todo estaría bien. Ella asintió débilmente y extendió sus pequeños brazos hacia mí. La cargué con cuidado, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba contra mi pecho. Era tan liviana
que parecía que el viento podría llevársela en cualquier momento. Regresé al claro donde Tlacaelel esperaba, y cuando vio a su nieta, las lágrimas rodaron por sus mejillas como ríos de gratitud. El reencuentro fue silencioso pero profundo. El anciano abrazó a Itzel con la poca fuerza que le quedaba, y ella se acurrucó contra él como un gatito buscando calor. Yo avivé nuevamente el fuego y compartí con ellos la poca comida que llevaba. Mientras comíamos, Itzel me observaba con curiosidad y de vez en cuando sonreía tímidamente. Fue entonces cuando noté algo extraordinario. A pesar del frío extremo, a pesar del hambre y el cansancio, había una serenidad en esos dos seres que me conmovió profundamente. Era como si hubieran aceptado su destino con una dignidad que yo nunca había visto antes. No se quejaban, no maldecían su suerte, simplemente existían en ese momento, agradecidos por estar juntos. Sabía que tenía que encontrar la manera de llevarlos a un lugar seguro. Mi caballo estaba atado a varios kilómetros de distancia y el terreno era demasiado accidentado para que el anciano pudiera caminar. Decidí ir a buscar ayuda, pero antes de partir, algo sucedió que cambiaría para siempre mi percepción de la bondad humana. Lo que presencié esa mañana sigue siendo uno de los momentos más puros y hermosos que he vivido en mis 70 años de existencia. Estaba preparándome para partir en busca de ayuda cuando Itzel se acercó a mí con pasos pequeños, pero decididos. En sus manos llevaba algo que me dejó sin palabras. Era su abrigo, un pequeño rebozo tejido a mano con lana de colores vivos, rojo, azul y amarillo, que seguramente había sido confeccionado por su madre o abuela con infinito amor. El abrigo estaba bordado con pequeñas flores y pájaros que parecían danzar en la tela. Era, sin duda, una de sus posesiones más preciadas. La niña se acercó a su abuelo, quien tiritaba violentamente a pesar del fuego, y con movimientos suaves y cariñosos, le colocó el abrigo sobre los hombros. Tlacaelel intentó resistirse, moviendo débilmente las manos para detenerla, pero Itzel fue firme en su decisión. Le habló en su lengua nativa, con una voz melodiosa que sonaba como una canción de cuna. Yo observaba la escena con un nudo en la garganta. Aquí estaba una niña de 8 años, también muerta de frío, también necesitada de calor, regalando la única protección que tenía contra el clima despiadado para cuidar a su abuelo anciano. No había cálculo en su gesto, no había espera de recompensa, era puro amor, pura compasión humana en su forma más elemental. Tlacaelel cerró los ojos y una sonrisa triste se dibujó en su rostro arrugado. Sabía que su nieta se estaba sacrificando por él, pero también entendía que discutir con ella sería inútil. Conocía esa determinación, esa fuerza interior que caracterizaba a las mujeres de su familia. Itzel regresó a su lugar junto al fuego, ahora vestida apenas con su huipil delgado. Se sentó con la espalda recta, sin una sola queja, sin un gemido de dolor por el frío que ahora la atacaba con más crueldad. Sus labios comenzaron a ponerse más morados, pero sus ojos permanecían serenos, llenos de una paz que desafiaba toda lógica. Fue en ese momento cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Como si la naturaleza misma hubiera sido testigo de ese acto de amor desinteresado, el viento comenzó a calmarse. Las nubes, que habían amenazado con más nieve durante toda la madrugada, empezaron a dispersarse lentamente, permitiendo que los rayos del sol llegaran hasta nosotros con más fuerza. Pero lo más impresionante estaba por venir. A lo lejos, entre los árboles, comencé a escuchar voces humanas. Al principio pensé que era mi imaginación, alimentada por la desesperanza y el cansancio. Pero las voces se acercaban, claras y reales, hablando en la misma lengua que Tlacaelel e Itzel.
El sacrificio de la niña había sido visto por ojos que yo no podía percibir, y la respuesta del universo estaba llegando de una forma que ninguno de nosotros esperaba. Las voces se hicieron más claras, y pronto pude distinguir el sonido de pasos sobre la nieve crujiente. Tlacaelel levantó la cabeza con dificultad, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de asombro y esperanza. Itzel también había escuchado las voces, y por primera vez, desde que la encontré, una sonrisa genuina iluminó su rostro pequeño. Fueron apareciendo entre los árboles como sombras que cobraban vida. Primero vi a un hombre joven, alto y fuerte, con el cabello negro trenzado y la piel bronceada por el sol de la montaña. Llevaba en las manos una lanza de madera pulida y vestía ropas tradicionales, adornadas con plumas y cuentas de colores. Detrás de él venían otros, mujeres con rebozos coloridos, ancianos de rostros sabios, niños que corrían entre los adultos como pequeños espíritus del bosque. Era la tribu de Tlacaelel e Itzel. Habían estado buscándolos durante días, siguiendo rastros que solo ellos sabían interpretar. Cuando vieron a su hermano anciano y a la pequeña niña junto al fuego, las lágrimas comenzaron a rodar por muchos rostros. La primera en llegar hasta nosotros fue una mujer de mediana edad, con el cabello gris trenzado con listones rojos. Se arrodilló junto a Itzel y la envolvió en un abrazo que parecía querer transmitirle todo el calor del mundo. Hablaba en su lengua nativa, pero no necesité traducción para entender que le decía cuánto la había extrañado, cuánto habían temido por su vida. Otros miembros de la tribu se acercaron a Tlacaelel, y vi cómo sus ojos se llenaban de respeto y admiración cuando notaron el pequeño rebozo de colores que cubría sus hombros. Una anciana, que parecía ser la más respetada del grupo, se acercó a Itzel y le habló con voz suave pero solemne. Lo que sucedió después me dejó completamente conmocionado. La anciana, que después supe se llamaba Citlali y era la curandera de la tribu, comenzó a contarles a los demás lo que había visto en el gesto de Itzel. Había algo en su manera de hablar, en la reverencia con que pronunciaba cada palabra, que me hizo comprender que estaba presenciando algo sagrado. Citlali explicó que el acto de Itzel no era simplemente el gesto amoroso de una nieta hacia su abuelo. Para ellos era algo mucho más profundo. En su cosmovisión, cuando alguien se sacrifica completamente por otro, sin esperar nada a cambio, especialmente cuando ese sacrificio pone en riesgo la propia vida, esa persona se convierte en un canal de las fuerzas sagradas del universo. Los miembros de la tribu comenzaron a mirar a Itzel con una mezcla de asombro y respeto que jamás había visto dirigida hacia una niña tan pequeña. No la trataban como a una heroína, sino como a alguien que había sido tocada por algo superior, alguien que había demostrado poseer un espíritu tan puro que podía interceder ante las fuerzas de la naturaleza. Fue entonces cuando Citlali me miró directamente a los ojos, y en un español entrecortado pero comprensible, me dijo algo que nunca olvidaré. Tú también fuiste llamado para estar aquí, hermano del viento. Tú también eres parte de esta historia sagrada. Lo que presencié en las horas siguientes desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. Los miembros de la tribu no se limitaron a rescatar a Tlacaelel e Itzel. Comenzaron a preparar algo que Citlali llamó la ceremonia del corazón puro. Era un ritual que, según me explicó, solo se realizaba cuando alguien demostraba un acto de amor tan desinteresado que movía las fuerzas invisibles del mundo. Varios hombres comenzaron a recoger piedras especiales de la montaña, piedras que tenían formas particulares y colores únicos. Las mujeres recolectaban hierbas aromáticas que crecían escondidas entre las rocas, plantas que yo nunca había visto antes, y que desprendían fragancias que parecían transportarte a otro mundo. Los niños juntaban ramas de árboles específicos, cada una elegida con un propósito que yo no comprendía, pero que claramente
tenía un significado profundo para ellos. Itzel fue llevada al centro del claro, donde las mujeres la rodearon con cuidados que parecían más propios de una ceremonia religiosa que de un simple rescate. Le quitaron su huipil mojado y la envolvieron en mantas nuevas, tejidas con patrones que contaban historias ancestrales. Una anciana comenzó a peinar su cabello largo y negro, trenzándolo con pequeñas flores silvestres que habían encontrado milagrosamente floreciendo a pesar del frío extremo. Mientras tanto, Tlacaelel fue colocado en una especie de camilla hecha con ramas entrelazadas y mantas. El pequeño rebozo de colores que Itzel le había dado seguía cubriéndolo, pero ahora varios miembros de la tribu lo tocaban con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Citlali me explicó que ese abrigo se había convertido en algo más que una simple prenda de vestir. Era ahora un símbolo del amor puro, un objeto bendecido por el sacrificio desinteresado. La ceremonia comenzó cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Los miembros de la tribu formaron un círculo alrededor de Itzel y comenzaron a cantar en su lengua ancestral. Sus voces se alzaban y se entrelazaban como hilos de un tapiz invisible, creando una melodía que parecía hacer vibrar el aire mismo. El sonido era hipnótico, poderoso, como si estuviera conectado directamente con el corazón de la tierra. Citlali se acercó a Itzel con un pequeño cuenco lleno de un líquido oscuro que olía a hierbas de la montaña. Le pidió que bebiera, y la niña obedeció sin temor. Después, la anciana curandera untó en su frente una pasta hecha con arcilla sagrada y hierbas molidas, dibujando símbolos que parecían moverse y cambiar de forma bajo la luz del sol. Fue entonces cuando sucedió algo que todavía me cuesta creer, incluso después de tantos años. El clima comenzó a cambiar de manera dramática. Las nubes se dispersaron por completo. El viento se detuvo como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible y la temperatura comenzó a subir de forma notable. La nieve que cubría el suelo empezó a derretirse, revelando hierba verde y flores pequeñas que parecían haber brotado de la nada. Los miembros de la tribu no mostraron sorpresa. Era como si hubieran esperado exactamente eso. El cambio en la naturaleza fue tan evidente que incluso yo, un hombre acostumbrado a las sorpresas de la montaña, quedé completamente asombrado. En cuestión de horas, el paisaje se transformó de un páramo helado a un prado primaveral. Los arroyos que habían estado congelados comenzaron a fluir nuevamente, creando una música cristalina que se mezclaba con los cantos de la tribu. Pájaros que no había visto en todo el invierno aparecieron de repente, llenando el aire con sus trinos alegres. Citlali me explicó que esto no era magia ni superstición, sino algo que su pueblo había observado durante generaciones. Cuando un acto de amor puro y desinteresado se realizaba en un lugar sagrado de la montaña, la naturaleza respondía como si hubiera sido sanada desde adentro. Me dijo que las montañas tenían memoria, que recordaban cada gesto de bondad y cada acto de crueldad que ocurría en su territorio. La pequeña Itzel no solo salvó a su abuelo del frío, me explicó Citlali, mientras observábamos cómo la niña jugaba ahora con otros niños de la tribu entre las flores recién brotadas. Ella demostró que el amor verdadero es más fuerte que cualquier fuerza de la naturaleza. Su corazón puro ha despertado el corazón dormido de la montaña. Los miembros de la tribu comenzaron a tratar a Itzel con un respeto especial, pero no la apartaron de los demás niños, ni la convirtieron en una figura intocable. Al contrario, la integraron en sus actividades diarias con una naturalidad que me hizo comprender que para ellos, la espiritualidad no era algo separado de la vida cotidiana, sino parte integral de cada momento vivido. Tlacaelel se recuperó de manera sorprendente. El calor repentino y los cuidados de su pueblo devolvieron color a su rostro y fuerza a sus movimientos.
Pero más que la recuperación física, lo que más me impactó fue la transformación en sus ojos. Había una nueva luz en ellos, una serenidad profunda que parecía provenir de haber sido testigo directo del poder del amor de su nieta. Esa tarde, mientras compartía comida con la tribu alrededor de una gran fogata, Tlacaelel me contó que Itzel siempre había sido especial. Desde pequeña había mostrado una compasión extraordinaria hacia todos los seres vivos. Ayudaba a los animales heridos, consolaba a los niños que lloraban y siempre estaba dispuesta a compartir lo poco que tenía con quienes tenían menos. Pero lo de hoy, me dijo con voz emocionada, lo de hoy fue diferente. Hoy ella demostró que su espíritu está conectado directamente con las fuerzas que mueven el mundo. El pequeño abrigo que me dio no me salvó solo del frío, me salvó de perder la fe en la bondad humana. Mientras escuchaba sus palabras, comprendí que yo también había sido cambiado por lo que presencié. Había llegado a esas montañas buscando ganado perdido, pero había encontrado algo mucho más valioso, una lección sobre el poder transformador del amor desinteresado. Mi percepción del mundo ya no sería la misma. Ahora sabía que existen fuerzas que van más allá de lo que podemos ver o tocar, fuerzas que responden a la pureza del corazón humano. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño hermoso que no quería terminar. La tribu decidió permanecer en ese lugar durante una semana completa, algo inusual para un pueblo nómada, acostumbrado a moverse constantemente. Citlali me explicó que cuando ocurría un evento como el que habíamos presenciado, era importante quedarse el tiempo suficiente para que la tierra terminara de sanar y para que la lección se grabara profundamente en la memoria de todos. Durante esos días, fui testigo de cómo la historia de Itzel se convertía en algo más que una anécdota. Se transformaba en una enseñanza que sería transmitida de generación en generación. Los ancianos de la tribu comenzaron a incorporar el relato en sus cantos tradicionales, añadiendo detalles que elevaban el gesto de la niña a la categoría de leyenda sagrada. Pero lo más extraordinario era ver a la propia Itzel. No se había vuelto arrogante ni presumida por la atención especial que recibía. Seguía siendo la misma niña dulce y generosa de siempre, jugando con sus amigos, ayudando a su abuelo y mostrando la misma compasión natural que había demostrado siempre. Era como si para ella lo que había hecho fuera lo más normal del mundo. El pequeño rebozo de colores que había regalado a su abuelo se convirtió efectivamente en una reliquia de la tribu. Citlali lo guardó cuidadosamente, explicándome que sería conservado como un recordatorio del poder del amor desinteresado. Este abrigo, me dijo, será mostrado a los niños de las futuras generaciones para enseñarles que los gestos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes. Cuando llegó el momento de partir, la tribu me adoptó como un hermano honorario. Me regalaron un amuleto hecho con piedras de la montaña y me dijeron que siempre sería bienvenido en su territorio. Tlacaelel, completamente recuperado y radiante de salud, se despidió de mí con un abrazo que parecía contener toda la gratitud del mundo. Itzel fue la última en despedirse. Se acercó a mí con esa sonrisa tímida que había llegado a amar y me entregó una pequeña flor silvestre que había tejido en una trenza de hierba. «Para que no olvides», me dijo en español, palabras que obviamente había estado practicando durante esos días. Regresé a mi pueblo completamente transformado. Nunca encontré el ganado que había salido a buscar, pero había encontrado algo infinitamente más valioso. La historia de Itzel cambió mi vida de maneras que tardé años en comprender completamente. Me volví más generoso, más atento a las necesidades de otros, más consciente del poder que tienen nuestros actos cotidianos. Años después supe que Itzel creció para convertirse en una curandera respetada, siguiendo los pasos de Citlali.
Su tribu prosperó de maneras inexplicables, encontrando siempre agua en tiempos de sequía, refugio en tiempos de tormenta y paz en tiempos de conflicto. Algunos decían que era casualidad, otros hablaban de bendiciones ancestrales, pero yo sabía la verdad. Era el poder de un corazón puro que había movido las fuerzas del universo aquel día helado en la montaña. Hoy, a mis 70 años, sigo contando esta historia a quien quiera escucharla, porque creo firmemente que el mundo necesita saber que el amor verdadero, el sacrificio desinteresado y la compasión genuina son fuerzas reales que pueden cambiar el curso de la naturaleza misma. La niña que regaló su abrigo a un anciano congelado me enseñó que en los corazones puros reside un poder que ninguna tormenta puede vencer.